Representantes del denominado Comité Nacional del Paro anunciaron la interrupción temporal de las movilizaciones que se llevan desarrollando en el país desde el pasado 28 de abril e informaron que los puntos de los pliegos de petición que han presentado al gobierno se convertirán en iniciativas de ley ante la falta de avances de las negociaciones. Esta pandemia se hubiera podido enfrentar en mejores condiciones si tuviéramos un sistema de salud público eficiente. Se hubiera podido enfrentar en mejores condiciones si el gobierno no se hubiera demorado 2 meses en iniciar la vacunación en Colombia. Segundo, Colombia está viviendo un estallido social que comenzó el 21 de noviembre del 2019, con el llamamiento que en su momento hizo el Comité Nacional de Paro a una gran movilización. En desarrollo de esa movilización le presentamos al Gobierno Nacional un pliego de 104 puntos, pliego que el gobierno se negó a negociar sistemáticamente, desconociendo las graves causas sociales de detrimento que hay en los indicadores sociales en Colombia. El hambre, el desempleo, la desigualdad, la deserción escolar, entre otros, la quiebra de las pequeñas y medianas empresas. Desconociendo estas circunstancias, el gobierno se negó a negociar. Queremos decir que en el ADN del gobierno del presidente Duque no existe el verbo negociar. Existen los verbos represión, existe el verbo incumplimiento, existe el verbo dilación. El pasado 20 de junio, el próximo domingo hace un año, le presentamos al gobierno nacional un pliego de emergencia de 6 puntos. Ese pliego de emergencia es, en el fondo, un plan de choque que permitía, y aún permite, por supuesto, preservar la salud, mantener el empleo, la producción y por lo tanto disminuir el choque tan nefasto que hemos visto. Allí planteamos una renta básica temporal de un salario mínimo por 7 meses para 10 millones de personas. Eso hubiera evitado que mucha gente hubiera salido a la calle, porque la mitad de la población colombiana está en el desempleo, en la informalidad, y cerca de 4 millones de desempleo. Eso hubiera evitado que la gente saliera a la calle, pero al mismo tiempo tendría ingresos para comprar y mantener el crecimiento económico. También planteamos en ese pliego de emergencia la matrícula cero para los jóvenes de las universidades públicas por 5 años, no por un semestrico, por 5 años a cargo del gobierno nacional. Planteamos también que se pagara el salario a los trabajadores de las pequeñas y medianas empresas, no de las grandes empresas. Por supuesto, el gobierno no acogió esta petición y el año pasado se quebraron cerca de 500.000 empresas por la omisión del gobierno nacional en acoger, en negociar este pliego de emergencia. ¿Qué hemos recibido del gobierno nacional? ¿Cuál ha sido la respuesta del gobierno nacional al pliego de emergencia? La respuesta del gobierno al pliego de emergencia ha sido la más brutal represión
que hayamos tenido noticia en Colombia. Represión que la hemos denominado la brutalidad policial y que conllevó a que muchísimos países del mundo le exigieran al gobierno del presidente Duque que evitara el uso excesivo de la fuerza pública contra los manifestantes. Dos pronunciamientos del Departamento de Estado de los Estados Unidos, más de 55 representantes de Estados Unidos lo han solicitado también, el gobierno de Canadá, los gobiernos de la Unión Europea, le han dicho al gobierno: pare la brutalidad policial. Asimismo, hemos observado y hemos visto que la respuesta del gobierno es la militarización de la protesta social. La militarización de la protesta social que se expresa en la expedición del decreto 575, que es una suerte de conmoción interior por la puerta de atrás, y la presencia de las fuerzas militares en la protesta pública, la protesta pacífica, dándole a la protesta una connotación de guerra, cuando es una protesta social pacífica. El gobierno, asimismo, se ha negado sistemáticamente a la firma del preacuerdo sobre garantías para ejercer la protesta social a la que llegamos el 24 de mayo. Continúa dilatando la negociación del pliego de emergencia, desconociendo la grave situación social que vive el país. Por estas razones hemos decidido hacer una interrupción temporal de las movilizaciones recurrentes que veníamos haciendo los miércoles. Eso no significa que la movilización social se pare en Colombia. La movilización social en Colombia va a continuar porque las causas que la han generado se mantienen vigentes. Y en ese orden de ideas, el nuevo escenario de la movilización social que tenemos en Colombia es el siguiente. Primero, vamos a celebrar el próximo 20 de junio, que se cumple un año de haberle erradicado el pliego de emergencia al presidente Duque, un gran concierto nacional, un gran concierto que lo hemos denominado a un año de presentar el pliego, Duque no negocia. Vamos a desarrollar un diálogo nacional con todos los actores sociales, gremiales del país, con las universidades, en la perspectiva de construir varios proyectos de ley con los puntos del pliego de emergencia. El pliego de emergencia lo vamos a constituir en proyectos de ley que saldrán del debate nacional, que saldrán de los foros, talleres, seminarios que vamos a realizar con todos los actores sociales a través de la academia. Y esos proyectos de ley que construyamos van a ser acompañados el 20 de julio con una gran movilización al Congreso Nacional para erradicar estos proyectos de ley. Y por supuesto, aspiramos a que el Congreso de la República, los congresistas, no le fallen a los colombianos, así como le ha fallado el presidente Duque en la solución del pliego de emergencia. Queremos, por supuesto, solidarizarnos con todos los hombres y mujeres que nos han acompañado en estos cerca de 50 días de paro nacional, el paro nacional más largo en la historia del país,
que ha tenido la mayor cobertura desde el punto de vista geográfico. Se desarrolló el paro en más de 800 municipios. Creemos que se movilizaron más de 10 millones de personas en defensa de sus intereses, en defensa del pliego de emergencia. Y por supuesto, nuestra gratitud, nuestro reconocimiento a la juventud que ha jugado un papel trascendental en esta batalla y en las batallas que siguen, porque hemos logrado por primera vez en Colombia que una agenda social, que es el pliego de emergencia, hemos logrado que una agenda social sea de debate público. Este paro ha tenido importantes victorias, por supuesto. Ha caído por primera vez una reforma tributaria, fruto de la movilización social. Ha caído un ministro prepotente, arrogante de Hacienda. Ha caído la canciller de la República. Asimismo, hemos logrado el hundimiento del proyecto de ley 010, que era la liquidación, el acabose para la salud pública. También fruto de nuestra movilización social, se debió retirar el comandante de la Policía de Cali. Estas victorias de la movilización social pacífica son importantes, pero como decimos, la lucha continúa porque las causas que han generado este estallido social continúan vigentes. Sociales. Hemos impulsado y escuchado un clamor popular desde una representatividad múltiple y diversa, donde los jóvenes han tenido un papel clave y disruptivo. Por esa diversidad, consideramos que en este momento debemos hacer un replanteamiento para enriquecer nuestra agenda social que hemos venido construyendo, para llamar a otros sectores sociales y hacer alianzas con universidades, comunidades, alcaldes, gobernadores y todas las organizaciones sociales que quieran unirse a la construcción de una agenda social. Razón por la cual hacemos un alto en el camino, que no significa que no sigamos realizando actividades públicas y manifestaciones de protesta. Lo que significa es que vamos a hacer un cambio en la periodicidad de las movilizaciones para sentarnos a seguir tejiendo agendas, a reposicionar el pliego de peticiones, a conjugar diversas plataformas y a desarrollar el plan de acción que hemos planteado y que el compañero Francisco Maltés nos ha presentado. Este plan de acción llama a toda la sociedad a seguir pidiendo cambios y transformaciones sociales y económicas que atiendan la crisis y fortalezcan la democracia. Apoyamos y nos solidarizamos con la movilización de los jóvenes y de los demás sectores y con los acuerdos que se han logrado, y consideramos que así como en las regiones ha habido una voluntad de acuerdo, el gobierno también debía demostrar de una manera efectiva esa voluntad de acuerdo, que hasta el momento ha sido de dilación y de incumplimiento de la actitud del gobierno. Entonces, por eso consideramos que las causas que originan el paro se mantienen y que vamos a tener diferentes estrategias para seguir clamando y pidiendo por soluciones sociales para todo el pueblo colombiano. Gracias.